Hola, bienvenidos a una nueva exploración. Hoy recorreremos un lugar donde la arena desafía las reglas de la geología y el agua luce un degradado de azules tan perfecto que parece pintado por un artista. Sus playas son únicas en el mundo y es porque tienen una particularidad que desafía lo que se conocía en cuanto a las playas y sus arenas. ¿Qué misterio se esconde? Vamos a desentrañar los secretos de uno de los tesoros naturales más deslumbrantes de nuestro mundo, Whitehaven Beach, en Australia. Ubicada en el corazón del archipiélago de las Whitsundays, en la costa de Queensland, Whitehaven Beach se extiende a lo largo de 7 majestuosos kilómetros. Pero esta no es una playa cualquiera. Los que visitan estas playas quedan asombrados ante su belleza. Es una experiencia única. Su arena es la protagonista de un misterio geológico que ha fascinado a científicos durante décadas. Olviden todo lo que creen saber sobre la arena común, la arena de playa que todos conocemos con su característico color amarillo o naranja. Imaginen un cristal de cuarzo, transparente y brillante. Ahora, imaginen ese cristal molido en partículas finísimas, casi como polvo. Eso es en esencia la arena de Whitehaven. Este altísimo contenido de sílice es el responsable de su icónico color blanco brillante, un blanco tan intenso que puede llegar a deslumbrar bajo el sol tropical. De hecho, es tan blanca que no retiene el calor. Mientras que en una playa convencional caminar descalzo al mediodía puede ser una prueba de resistencia, en Whitehaven la arena se mantiene sorprendentemente fresca al tacto, sin importar la intensidad del sol. Una maravilla de la termodinámica natural. Pero aquí es donde la historia se pone aún más interesante. ¿De dónde vino toda esta sílice increíblemente pura? Los geólogos se han rascado la cabeza con esta pregunta durante mucho tiempo. Las rocas de las islas Whitsundays no tienen una composición que justifique la presencia de una arena tan pura. No hay una fuente local evidente. Esto ha llevado a una teoría que nos transporta a través de millones de años de historia geológica. La hipótesis más aceptada sugiere que esta arena no se originó aquí. En cambio, fue transportada a lo largo de eones por las corrientes oceánicas desde lugares lejanos. Se cree que las corrientes arrastraron granos de cuarzo desde el interior del continente, sometiéndolos a un larguísimo proceso de lavado y selección natural. Durante este viaje épico, que pudo durar millones de años, las partículas más débiles y las impurezas se fueron desintegrando y separando. Solo los granos de sílice más resistentes y puros sobrevivieron para finalmente depositarse en esta bahía protegida. Es como si el océano hubiera actuado como un gigantesco tamiz, seleccionando solo los mejores y más puros granos para crear esta obra maestra. La estructura de estos granos de arena es también única. Son extremadamente finos y redondeados, lo que les confiere una textura increíblemente suave, casi como la harina o el talco. Esta finura es la responsable de otro de los fenómenos característicos de Whitehaven, el sonido. Al caminar sobre la arena seca, la fricción entre los minúsculos granos de sílice produce un peculiar chirrido o crujido. Es una experiencia sensorial única. La playa literalmente canta a tu paso. Y la magia no termina en la orilla. Adentrémonos en el agua. Whitehaven Beach forma parte del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral, el sistema de arrecifes de coral más grande del mundo. Las aguas que bañan sus costas son un espectáculo de tonalidades turquesa, aguamarina y azul profundo. Esta claridad y coloración se deben en parte a la blancura del fondo de sílice que refleja la luz del sol de una manera espectacular. Pero el verdadero corazón de este paraíso acuático late bajo la superficie. Al ser parte de un parque marino protegido, las aguas que rodean Whitehaven bullen de vida. Aunque la playa en sí no tiene un arrecife de coral pegado a la orilla, a poca distancia en barco se encuentran algunos de los jardines de coral más vibrantes y diversos del mundo. Estos ecosistemas submarinos son el hogar de una asombrosa variedad de especies. Corales de todas las formas y colores imaginables, corales cerebro que parecen laberintos vivientes, delicados corales abanico que se mecen con la corriente y corales cuerno de ciervo que forman intrincadas estructuras tridimensionales. Entre ellos nadan peces de colores tan intensos que parecen joyas en movimiento. El pez payaso, anidando tímidamente en las anémonas, el pez loro, con su pico robusto, mordisqueando el coral, y bancos de damiselas azules y amarillas que se mueven como una sola entidad. Y no solo peces pequeños. Las aguas de las Whitsundays son un importante corredor para especies más grandes. Es común avistar tortugas marinas, como la tortuga verde y la tortuga carey, deslizándose elegantemente por el agua en busca de pastos marinos o medusas para alimentarse. También es posible encontrar majestuosas mantarrayas,
con su nado que parece un vuelo submarino, y diversas especies de rayas que se entierran en el fondo arenoso, dejando solo sus ojos al descubierto. Dependiendo de la época del año, los visitantes pueden ser testigos de uno de los espectáculos más grandiosos de la naturaleza, la migración de las ballenas jorobadas. Entre los meses de junio y septiembre, estas gigantes gentiles viajan desde las frías aguas de la Antártida hasta las cálidas y protegidas aguas de las Whitsundays para dar a luz y criar a sus ballenatos. Observaros a una madre y su cría jugando, o a un macho adulto saltando fuera del agua en una demostración de pura fuerza y energía, es una experiencia que simplemente te deja sin aliento. Volvamos a la playa porque hay una zona que lleva la belleza de Whitehaven a otro nivel, Hill Inlet. En el extremo norte de la playa, una ensenada crea un paisaje que parece de otro mundo. Aquí, con cada cambio de marea, las aguas turquesas y la arena blanca de sílice se entrelazan en un remolino hipnótico. La marea entrante empuja el agua y la arena hacia la ensenada, y la marea saliente las arrastra de nuevo hacia el mar, creando patrones efímeros y siempre cambiantes. Visto desde el mirador de Tongue Point, el panorama es absolutamente surrealista. Es una fusión de colores blancos y azules que se arremolinan en una danza perpetua, una pintura abstracta creada por las fuerzas de la naturaleza. Cada visita a Hill Inlet es única, porque el paisaje nunca es exactamente el mismo. La forma en que la luz del sol incide sobre los bancos de arena y los canales de agua crea una paleta de colores en constante cambio, desde el blanco más puro hasta el azul más profundo, pasando por todos los tonos de turquesa imaginables. La vegetación que bordea la playa también juega un papel crucial en este ecosistema. A pesar de la pureza de la arena, que no es ideal para muchas plantas, una franja de bosque resistente ha logrado prosperar. Este bosque costero ayuda a estabilizar las dunas de arena y previene la erosión. En el dosel del bosque es posible escuchar el llamado de aves coloridas, como los loros arcoíris, y observar a las cacatúas de cresta de azufre. En el suelo del bosque, pequeños reptiles como lagartijas y eslizones se escabullen entre la hojarasca. Incluso podemos encontrar algunos mamíferos, como pequeños marsupiales que se aventuran cautelosamente al atardecer. Es un recordatorio de que incluso en un entorno dominado por la arena y el mar, la vida encuentra la manera de florecer en un equilibrio delicado. Este equilibrio es increíblemente frágil. La pureza de la arena de sílice la hace muy susceptible a las impurezas. Es por eso que las regulaciones para visitar Whitehaven Beach son tan estrictas. Todo lo que se lleva a la playa debe ser traído de vuelta. No se permite fumar y se insta a los visitantes a no llevarse ni un solo grano de arena como recuerdo, para preservar su composición única para las futuras generaciones. El estatus de parque nacional y parque marino garantiza que el impacto humano se mantenga al mínimo, protegiendo no solo la famosa arena, sino todo el ecosistema interconectado que la rodea. Así que, la próxima vez que vean una fotografía de Whitehaven Beach, recuerden que están mirando mucho más que una simple playa bonita. Están viendo el resultado final de un viaje geológico de millones de años, un filtro natural a escala oceánica que seleccionó los granos de arena más puros. Es un laboratorio natural, una obra de arte geológica y un santuario para la vida silvestre. Whitehaven Beach es la prueba de que, a veces, los procesos más lentos y pacientes de la naturaleza son los que crean la belleza más espectacular y duradera. Un tesoro blanco en un mar de zafiro que nos recuerda la increíble y, a menudo, misteriosa fuerza. Hoy nos aventuramos a una caída de agua monumental, tan vasta que cuesta imaginársela. Piensen en un estruendo, un rugido tan profundo y constante que no solo se escucha, sino que se siente en el pecho. Imaginen una cortina de agua tan vasta y poderosa que parece que el mundo entero se está vertiendo por un acantilado. Este no es un lugar cualquiera, es una de las maravillas naturales más icónicas y potentes del mundo. Hoy nos sumergiremos en el corazón de las cataratas del Niágara. Pero, ¿qué son realmente estas cataratas? ¿Son solo un montón de agua cayendo? ¿Cómo se formaron? La respuesta va mucho más allá de lo simple. Es un proceso natural que cambia a lo largo del tiempo, y aún hoy en día se sigue transformando. Las Niágaras son una obra maestra de la geología, un motor de energía colosal y un escenario de fenómenos naturales que la mayoría de la gente desconoce por completo. Así que acompáñenme en este viaje para desvelar los secretos que se esconden detrás del rocío y el estruendo de este gigante acuático. Para empezar, es importante saber que las cataratas del Niágara
no son una, sino 3 cataratas contiguas. La más grande y famosa es la catarata canadiense, o Horseshoe Fall, la herradura, por su distintiva forma curva. Las otras dos, la catarata estadounidense y la pequeña catarata Velo de Novia, se encuentran en territorio de Estados Unidos. Juntas, forman un espectáculo natural que ha maravillado a la humanidad durante generaciones. Pero su historia es mucho más joven y dinámica de lo que podrían pensar. A diferencia de formaciones geológicas que tienen millones de años, las cataratas del Niágara son, en términos geológicos, prácticamente un bebé. Su historia comienza hace apenas 12.000 años, al final de la última edad de hielo. A medida que los masivos glaciares que cubrían Norteamérica comenzaron a derretirse, liberaron cantidades monumentales de agua que tallaron el paisaje y crearon los grandes lagos. El agua de 4 de estos 5 grandes lagos, Superior, Michigan, Huron y Erie, finalmente fluye hacia el quinto, el lago Ontario, y el único camino para hacerlo es a través del río Niágara. Y aquí es donde la magia geológica ocurre. El río fluye sobre una formación rocosa llamada la escarpa del Niágara. Imaginen esta escarpa como un pastel de varias capas. La capa superior es una roca muy dura y resistente a la erosión llamada dolerita. Debajo de ella hay capas de rocas mucho más blandas, como la pizarra y la arenisca. El agua que cae por el borde de las cataratas golpea la base con una fuerza brutal, desintegrando y arrastrando las capas blandas inferiores. Esto deja la dura capa superior de dolerita suspendida en el aire, como una repisa. Con el tiempo, sin soporte debajo, esta repisa se vuelve inestable y colapsa en enormes trozos, haciendo que la catarata retroceda. Este proceso de erosión es constante y lleva sucediendo desde hace 12.000 años. La tasa de retroceso ha variado, pero se estima que es de alrededor de 30 centímetros por año. Este retroceso ha contribuido a la formación de la garganta del Niágara. Desde su formación han retrocedido la increíble distancia de 11 kilómetros. Un proceso lento e imperceptible para la humanidad. Una transformación que cambia todo el entorno con una paciencia sublime. Esto significa que el paisaje que vemos hoy es solo una instantánea en una larguísima película geológica. Las cataratas son una maravilla natural viva y en constante cambio. Hablemos ahora de la increíble cantidad de agua que se desborda a cada instante. Es casi imposible de comprender que semejante cantidad de agua se junte con esta fuerza descomunal. En temporada alta, más de 168.000 metros cúbicos de agua caen por el borde de las cataratas cada minuto. Para que se hagan una idea, eso es suficiente para llenar más de 1.000.000 de bañeras cada minuto. Es una exhibición de fuerza natural pura y sobrecogedora. Pero aquí viene uno de los mayores secretos de Niágara. Los humanos hemos aprendido a controlar este poder. El inmenso volumen de agua no solo es un espectáculo, es también una de las fuentes de energía hidroeléctrica más importantes del mundo. Desde principios del siglo XX se construyeron enormes plantas hidroeléctricas en ambos lados de la frontera. Y para que funcionen de manera eficiente, se tuvo que tomar una decisión asombrosa. La cantidad de agua que fluye por las cataratas es regulada. Mediante un tratado de 1950 entre Canadá y Estados Unidos, una parte significativa del agua del río Niágara se desvía antes de que llegue a las cataratas. El agua se canaliza a través de túneles gigantes hacia las centrales eléctricas para hacer girar las turbinas y generar electricidad para millones de personas. Esto nos lleva a un hecho sorprendente. El flujo de agua se reduce drásticamente durante la noche y en la temporada turística baja para maximizar la generación de energía y, de paso, disminuir la erosión. De paso, disminuir la leñetera. Aquí cash. Así que, si visitan las cataratas durante el día en verano, están viendo un espectáculo impresionante, pero no están viendo ni de lejos toda su potencia. Las cataratas que vemos son una versión atenuada del poder real del río. Esta capacidad de controlar el flujo del río llevó a uno de los eventos más extraordinarios de la historia de las cataratas. En 1869 sucedió lo impensable. La catarata estadounidense fue apagada por completo. Los ingenieros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos estaban preocupados por la inestabilidad de la cara de la catarata y la gran acumulación de rocas caídas en su base. Para estudiar la geología y determinar si era necesario hacer algo para estabilizarla, tomaron la drástica decisión de secarla.
Construyeron una ataguía, una especie de presa temporal, de casi 200 metros de largo, que desvió todo el flujo del río Niágara hacia la catarata Horseshoe. Durante varios meses, el lecho del río y la pared de la catarata estadounidense quedaron completamente expuestos al aire. Fue una visión surrealista, un paisaje rocoso y árido, donde normalmente rugía un torrente de agua. Los científicos pudieron caminar sobre el lecho del río, estudiar las capas de roca y analizar la estructura del acantilado. Después de un intenso debate, decidieron que la acumulación de rocas en la base, de hecho, ayudaba a soportar la pared del acantilado, por lo que optaron por no retirarlas. En noviembre de 1969, la ataguía fue demolida con dinamita y, en cuestión de minutos, el agua volvió a rugir por la catarata estadounidense, devolviéndole su gloria. Este increíble proyecto de ingeniería nos dio una visión única de los cimientos de esta maravilla natural. Si vas a visitarlas, una de las primeras cosas que la gente nota, además del sonido, es el color del agua. El agua del río Niágara tiene un distintivo y hermoso color verde esmeralda. Mucha gente asume que podría ser por algas o algún tipo de contaminación, pero la realidad es mucho más maravillosa y tiene que ver con la misma fuerza que creó las cataratas. Ese color verde proviene de lo que se conoce como harina de roca. La fuerza erosiva del río Niágara es tan inmensa que muele las rocas sobre las que fluye, pulverizándolas en partículas increíblemente finas. Alrededor de 60 toneladas de estos minerales disueltos y roca pulverizada se vierten por las cataratas cada minuto. Estas partículas suspendidas en el agua son expertas en reflejar la luz del sol. Absorben la mayoría de los colores del espectro de luz, pero reflejan con mucha fuerza la luz verde, que es lo que nuestros ojos perciben. Así que el hermoso color verde no es más que una manifestación visible del increíble poder erosivo del río. Y la espuma blanca que se ve en la base también es un fenómeno natural. Está compuesta por millones de burbujas de aire creadas por la turbulencia, pero también por proteínas y otros materiales orgánicos disueltos en el agua que actúan como un surfactante natural, ayudando a que esas burbujas se formen y perduren. Desde su nacimiento en la era glacial hasta su rol como gigante energético, las cataratas del Niágara son mucho más que un destino turístico. Son un laboratorio geológico en tiempo real, un monumento a la fuerza indomable de la naturaleza, y un ejemplo asombroso de cómo la ingeniería puede coexistir con una maravilla natural. Nos recuerdan que nuestro mundo está vivo, en constante cambio y lleno de procesos poderosos que a menudo... Hoy nos embarcamos en un viaje a un paraíso brasileño que parece una pintura, la deslumbrante región de los lagos, en el corazón del estado de Río de Janeiro. Cuando pensamos en Río, nuestra mente suele volar hacia sus icónicas postales urbanas. Pero a solo un par de horas de esa vibrante metrópolis, se despliega un escenario completamente diferente. Un collar de ciudades costeras y lagunas saladas que desafían nuestra comprensión de cómo se forman los paisajes. ¿Están listos para descubrir los secretos que guardan estas aguas y arenas? Porque lo que vamos a desvelar hoy va mucho más allá de una simple postal turística. Hablaremos de un desierto en miniatura, de aguas que parecen caribeñas en pleno Atlántico y de un fenómeno natural que convierte a esta región en un imán para la vida marina. Abróchense los cinturones, porque despegamos hacia la asombrosa región de los lagos. Nuestra primera parada nos lleva a Arraial do Cabo, un lugar que se ha ganado a pulso el apodo de El Caribe brasileño. Y no es una exageración. Sus playas, como Praia do Forno o las Praiñas do Pontal do Atalaya, tienen una arena tan blanca que deslumbra y un mar con tonalidades de azul turquesa que parecen irreales. Pero, ¿cuál es el secreto detrás de este color tan espectacular y de sus aguas sorprendentemente frías, incluso en el verano más caluroso? La respuesta es un fenómeno oceanográfico fascinante conocido como resurgencia o afloramiento. Imaginen una poderosa corriente submarina, fría y cargada de nutrientes, que viaja desde las profundidades del océano, cerca de la Antártida. Al encontrarse con la costa de Arraial do Cabo, la forma particular del lecho marino y la acción de los vientos alisios del noreste empujan las aguas superficiales, más cálidas, mar adentro. Esto crea una especie de vacío que es inmediatamente llenado por esas aguas profundas, heladas y ricas en vida. Este fenómeno es, literalmente, un ascensor de nutrientes. El agua que sube a la superficie viene cargada de fitoplancton, el mismísimo inicio de la cadena alimentaria marina.
Este microscópico festín convierte a Arraial do Cabo en uno de los puntos con mayor biodiversidad marina de todo Brasil. Es un verdadero paraíso para buceadores y biólogos. Aquí, no es raro nadar junto a tortugas marinas, delfines, rayas e incluso, con un poco de suerte, majestuosas ballenas jorobadas que visitan estas aguas para alimentarse durante su migración. Dejamos el intenso azul de Arraial y nos movemos hacia un paisaje que parece sacado de otro continente. Nos adentramos en el Parque Estatal de la Costa do Sol, específicamente en el área que rodea Cabo Frío. Aquí encontramos un ecosistema que uno no esperaría encontrar en el trópico húmedo de Brasil. Dunas de arena blanca y fina, que se mueven y cambian con el viento, creando un paisaje que se asemeja a un desierto en miniatura. La pregunta es inevitable. ¿Cómo se formó este campo de dunas justo al lado del mar? La respuesta está en una combinación perfecta de geología y meteorología. Durante miles de años, las corrientes marinas han depositado en la costa una cantidad ingente de sedimentos, principalmente cuarzo muy fino, que da a la arena a ese color blanquísimo. Pero la arena en la playa no forma dunas por sí sola. Aquí entra en juego el segundo actor, el viento. La región de los lagos es conocida por sus vientos constantes y fuertes. Este viento actúa como un escultor incansable. Levanta los granos de arena más finos de la playa y los transporta tierra adentro. Cuando el viento encuentra un obstáculo o pierde fuerza, deja caer la arena, que comienza a acumularse. Nuestra tercera curiosidad nos sumerge en el corazón mismo del nombre de la región, sus lagos. O, más precisamente, sus lagunas. La más grande y famosa es la laguna de Araruama, una de las lagunas hipersalinas permanentes más grandes del mundo. Sí, han oído bien, hipersalina. Esto significa que su concentración de sal es considerablemente mayor que la del Océano Atlántico, que está justo al lado. ¿Cómo es esto posible? La laguna de Araruama tiene una conexión muy estrecha y limitada con el mar a través del canal de Itajuru. Esto significa que el intercambio de agua con el océano es lento. A esto se suma el clima de la región, que es más seco y con mayor incidencia de sol y viento que el resto de la costa brasileña. La intensa evaporación del agua de la laguna, impulsada por el sol y el viento constante, elimina el agua dulce pero deja atrás la sal. A lo largo de milenios, este proceso ha concentrado la sal hasta niveles extraordinarios. Esta alta salinidad crea un ambiente único y selectivo. Pocos organismos están adaptados para sobrevivir aquí. Sin embargo, los que lo logran, prosperan. La laguna fue históricamente un centro de producción de sal, una actividad que moldeó la economía y la historia de ciudades como São Pedro da Aldeia. Biológicamente, es un laboratorio natural fascinante. Ciertas algas y bacterias que aman la sal, conocidas como halófilas, le dan al agua tonalidades y características únicas. Además, esta salinidad extrema tiene un efecto sorprendente en la vida marina que logra entrar, como sus famosos camarones, que adquieren un sabor y una textura muy apreciados, influenciados directamente por la química del agua. Continuando nuestro viaje, nos detenemos en un aspecto menos visible pero igualmente crucial de la región de los lagos, su formación geológica. Para entender por qué esta cadena de lagunas costeras existe, tenemos que retroceder en el tiempo, a la última edad de hielo. Hace unos 20.000 años, el nivel del mar estaba mucho más bajo que hoy, porque una enorme cantidad de agua del planeta estaba atrapada en forma de hielo en los polos. La línea de la costa estaba muchos kilómetros más allá de su posición actual. A medida que el clima se calentó y los glaciares se derritieron, el nivel del mar comenzó a subir. Esta subida no fue un proceso suave y constante. Tuvo picos y valles. Posteriormente, el nivel del mar se estabilizó e incluso retrocedió ligeramente. Durante este tiempo, la acción de las olas y las corrientes marinas comenzó a depositar sedimentos y arena a lo largo de la entrada de estas bahías, formando largas barreras de arena, conocidas como restingas. Estas barreras de arena actuaron como diques naturales, atrapando el agua del mar en el interior y formando las lagunas que vemos hoy. Araruama, Saquarema, Maricá, son todas reliquias de este proceso geológico. Son cuerpos de agua que quedaron aislados del océano por estas barreras que la propia naturaleza construyó. Lo fascinante es que este proceso sigue activo, es un paisaje joven y en constante evolución.
Cada playa y cada laguna es un capítulo en la historia de la danza milenaria entre la tierra y el mar. Llegamos al final de nuestro recorrido, pero no sin antes maravillarnos con una última joya: la increíble adaptación de la vida vegetal. Ya mencionamos la vegetación de restinga en las dunas, pero todo el ecosistema costero de la región de los lagos es un ejemplo de resiliencia. Aquí, las plantas no solo luchan contra la arena móvil y el sol, sino también contra la sal. El rocío del mar, cargado de sal, impregna el aire y el suelo. Para cualquier planta común, esto sería una sentencia de muerte, pues la sal deshidrata las células. Pero la vegetación nativa ha desarrollado adaptaciones asombrosas. Algunas plantas, por ejemplo, tienen hojas gruesas y carnosas, cubiertas por una especie de cera. Esto no solo las protege del sol abrasador, sino que también reduce la pérdida de agua y evita que la sal penetre en sus tejidos. Otras tienen la capacidad de excretar el exceso de sal a través de glándulas especiales en sus hojas. Si observan de cerca, a veces pueden ver diminutos cristales de sal sobre la superficie. Y quizás la adaptación más increíble es la de sus sistemas de raíces. Muchas de estas plantas tienen raíces muy largas y extendidas, que buscan el agua dulce que se filtra por debajo de la capa de arena salada, o raíces especializadas en asociarse con hongos que las ayudan a absorber los escasos nutrientes del suelo arenoso. Desde las pequeñas flores que brotan en las dunas hasta los arbustos retorcidos que resisten los vientos salinos, cada planta es una lección de supervivencia. Son los ingenieros silenciosos de este ecosistema, los que estabilizan la tierra y proporcionan refugio a la fauna. La región de los lagos no es solo un destino, es un aula viva de ciencias naturales. Un lugar que nos demuestra, una vez más, que la naturaleza es la artista más completa. Hoy nos dirigimos a unas de las costas más bellas y visitadas del mundo. ¿Qué imagen te viene a la mente cuando piensas en una costa de cualquier lugar del mundo? Probablemente playas interminables, aguas cálidas y un sol tropical implacable. Pero, ¿y si te dijera que existe un lugar que rompe con esa imagen? Un punto geográfico tan anómalo y especial que es considerado un verdadero laboratorio oceánico al aire libre. Imagina un paraíso de dunas de arena más blanca que la nieve y aguas de un color turquesa tan intenso que parece irreal, pero que al contacto con la piel revelan un secreto: son sorprendentemente frías. Bienvenidos a Arraial do Cabo. Este rincón de la costa de Río de Janeiro es conocido como el Caribe brasileño, pero ese apodo, aunque halagador, no le hace justicia. Es mucho más que eso. Es un punto de encuentro de fuerzas naturales colosales, un escenario donde la geología, la oceanografía y la biología convergen para crear uno de los ecosistemas marinos más ricos y vibrantes de todo el océano Atlántico. Hoy no solo vamos a visitar un lugar hermoso, vamos a descifrar un enigma. ¿Cuál es el motor oculto que impulsa esta explosión de vida? ¿Y cómo es que este pequeño cabo se convirtió en un imán para gigantes oceánicos y criaturas diminutas por igual? Prepárate para sumergirte en las aguas cristalinas de Arraial do Cabo y descubrir el poderoso secreto helado que se esconde justo debajo de la superficie. Para comprender la magia de Arraial, debemos iniciar un viaje a las profundidades del océano, porque es allí donde reside su corazón. El fenómeno que define y da forma a todo en este lugar se llama resurgencia o afloramiento. Es el proceso que explica la temperatura, el color y la vida de estas aguas. La costa de Sudamérica en este punto forma un ángulo agudo, un codo geográfico conocido como Cabo Frío. La cálida y superficial corriente de Brasil, que fluye hacia el sur, choca contra este cabo y es desviada mar adentro. Al mismo tiempo, los vientos predominantes del noreste soplan constantemente, empujando esa capa superficial de agua caliente lejos de la costa. Este doble empuje crea un vacío a lo largo del litoral, y la naturaleza, en su infinita búsqueda de equilibrio, se apresura a llenarlo. ¿Cómo? Succionando agua de las capas más profundas y oscuras del océano. Es la llamada agua central del Atlántico Sur. Esta agua abisal emerge a la superficie trayendo consigo un tesoro invaluable. Durante siglos, los restos de organismos marinos se han descompuesto y hundido, acumulando una enorme cantidad de nutrientes en el fondo oceánico. El agua que asciende en Arraial viene sobrecargada de nitratos, fosfatos y silicatos. Es, literalmente, un fertilizante líquido y helado. Cuando esta agua rica y fría llega a la superficie y es bañada por la intensa luz del sol tropical,
el efecto es inmediato y explosivo. Se produce una floración masiva de fitoplancton, organismos vegetales microscópicos que forman la base de toda la cadena alimentaria marina. El agua se convierte en un vibrante pastizal oceánico, el punto de partida para un rascacielos de biodiversidad. La resurgencia es la razón por la que el agua puede pasar de 25 grados a 13 grados Celsius en cuestión de horas, y la razón por la que su visibilidad puede superar los 30 metros, creando un acuario natural de proporciones épicas. Con un banquete de esta magnitud servido ininterrumpidamente, no es de extrañar que la vida marina acuda en masa a las costas de Arrayal. Es un verdadero punto de encuentro oceánico. Entre los habitantes más dóciles y carismáticos se encuentran las tortugas marinas. La tortuga verde es la más común, y se la puede ver deslizándose con una calma majestuosa sobre los pastos marinos, alimentándose de las algas que proliferan gracias a la claridad del agua. Pero no es la única, ocasionalmente, también se pueden observar tortugas cabezonas y tortugas carey, cada una desempeñando un papel vital en la salud de este ecosistema submarino. Donde hay comida, también hay inteligencia y agilidad. Los delfines nariz de botella son visitantes frecuentes, surfeando las olas y patrullando las aguas abiertas en busca de peces. En las bahías más resguardadas, es posible encontrar al delfín gris, o boto cinza, una especie más pequeña y costera que encuentra en Arrayal un refugio y un coto de caza perfecto. Pero el espectáculo más grandioso lo ofrecen los gigantes gentiles del océano. Entre junio y septiembre, las ballenas jorobadas realizan una de las migraciones más largas del reino animal, viajando desde las gélidas aguas de alimentación de la Antártida hasta las cálidas zonas de cría en el norte de Brasil. Arrayal do Cabo es una parada crucial en este viaje épico. Las aguas frías y ricas en nutrientes les brindan una de las últimas oportunidades para un festín de krill y peces pequeños, recargando las energías necesarias para el largo viaje de regreso al sur. Y la diversidad no termina ahí. En las rocas del fondo, meros y morenas se esconden en las grietas. Cardúmenes de peces cirujano y damiselas de colores vibrantes danzan sobre formaciones rocosas. Y para el observador atento, el fondo marino revela un universo en miniatura: pulpos que cambian de color, caballitos de mar aferrados a la vegetación y una asombrosa variedad de nudibranquios, babosas marinas de colores psicodélicos que parecen sacadas de otro mundo. Incluso, a veces, la corriente fría trae consigo visitantes inesperados: pingüinos de Magallanes, arrastrados desde las costas de la Patagonia, que encuentran en Arrayal un refugio temporal con aguas a una temperatura que pueden tolerar. Las mismas fuerzas que dan forma a la vida bajo el agua también han esculpido un paisaje terrestre de una belleza singular. Las playas y acantilados de Arrayal son un libro de geología abierto. La Gruta Azul, en la Illa do Farol, es quizás su página más espectacular. Se trata de una cueva marina tallada por la acción incesante de las olas sobre una fractura en la roca cristalina, que tiene millones de años. Por la mañana, cuando la luz del sol incide en un ángulo preciso, el interior de la cueva se inunda de una luz azul cobalto de una intensidad deslumbrante. Este color no es una propiedad del agua, sino el resultado de la luz solar que se filtra y se refleja en los minerales de las paredes y en la superficie del agua, creando un espectáculo de física y luz. Pero la geología nos cuenta más historias en la propia arena. En las praiñas do Pontal do Atalaya y en la Illa do Farol, la arena es de un blanco deslumbrante y siempre fresca al tacto. Su composición es casi de un 100% de cuarzo. Estos granos finos, producto de la erosión de las colinas de roca cristalina circundantes, tienen una alta reflectividad y una baja capacidad para retener calor, lo que permite caminar descalzo sobre ella incluso en el día más caluroso. Sin embargo, a solo una colina de distancia se encuentra la Praia do Forno, o Playa del Horno. Aquí, el paisaje cambia drásticamente. La arena adquiere tonos anaranjados y rojizos. Esto se debe a que la roca madre de esta zona tiene una composición diferente, con una alta concentración de óxidos de hierro que tiñen la arena de ese color cálido. Y no podemos olvidar la vegetación. Sobre las dunas y las costas rocosas crece la restinga, un ecosistema increíblemente resistente de arbustos, bromelias y cactus adaptados para sobrevivir en un suelo arenoso, salino y azotado por el viento. Esta vegetación es fundamental, ya que actúa como una red que fija las dunas, previene la erosión y proporciona refugio a aves marinas como fragatas y piqueros,
que anidan en las islas protegidas como la Ilha do Farol. Al final, cada elemento en Arraial do Cabo está profundamente interconectado. La forma única del cabo desvía una corriente cálida. Los vientos constantes empujan el agua superficial. Este vacío invoca las profundidades, trayendo un agua fría y llena de vida microscópica. Esta vida microscópica alimenta a peces, tortugas, delfines y ballenas. Mientras tanto, en tierra, la erosión de rocas milenarias crea arenas de diferentes colores y texturas, y sobre ellas, una vegetación tenaz se aferra a la existencia. Arraial do Cabo es mucho más que una postal. Es una máquina natural dinámica y poderosa. Es un recordatorio de que las fuerzas más grandiosas de nuestro mundo son a menudo invisibles, operando bajo la superficie. Es un testimonio de cómo la geografía, el viento y el océano pueden conspirar para crear un oasis de biodiversidad tan frágil. Hoy nos embarcamos en un viaje a un lugar donde la tierra y el mar han colaborado durante milenios para crear una obra de arte. Un lugar que parece sacado de un sueño, pero que es tan real como las olas que lo esculpen día tras día. Nos sumergimos en el corazón de la costa del Algarve, en el sur de Portugal, para desvelar los secretos de una de las catedrales naturales más impresionantes del mundo, la cueva de Benagil. A simple vista, la costa del Algarve es una sucesión deslumbrante de acantilados ocres y dorados que se precipitan hacia el azul intenso del océano Atlántico. Pero escondido entre estas formaciones rocosas, como si la naturaleza quisiera guardar su mejor secreto, existe un tesoro. Una cueva marina con una particularidad que la hace única en el mundo. Un gigantesco agujero en su techo, un óculo natural que permite que la luz del sol se derrame en su interior, iluminando una playa secreta y bañando las paredes de la cueva con un resplandor casi mágico. Es una imagen que ha dado la vuelta al mundo, un ícono de la belleza geológica. Para entender la existencia de la cueva de Benagil, primero debemos conocer a su arquitecto principal, el Océano Atlántico. Este vasto cuerpo de agua no es un artista sutil. Es un escultor paciente pero implacable, que ha estado moldeando la costa del Algarve durante millones de años. La materia prima sobre la que trabaja son estas impresionantes formaciones de acantilados. No son rocas de granito impenetrable, sino principalmente roca caliza y arenisca que datan de la época del Mioceno. Pensemos en un mundo de hace unos 20 millones de años, cuando estas capas de sedimentos se estaban formando en el fondo de un mar antiguo. Esta herencia geológica le da a la roca una relativa porosidad, haciéndola susceptible a la erosión. El proceso de creación comienza con una debilidad. Una pequeña fisura o una línea de falla en la pared del acantilado. El océano, con su increíble capacidad para encontrar el camino de menor resistencia, identifica esta vulnerabilidad y concentra su energía en ella. Ola tras ola, el agua se estrella contra la roca. Este ataque constante se conoce como acción hidráulica. Pero el agua no trabaja sola. Lleva consigo un arsenal de herramientas. La arena, los guijarros y los cantos rodados que el mar arrastra actúan como un papel de lija gigante. Con cada marea, estas partículas son lanzadas contra el acantilado, desgastando la superficie en un proceso llamado abrasión. Es la combinación de la fuerza bruta del agua y el poder de lijado de los sedimentos lo que comienza a cavar, a perforar la base del acantilado. Lo que empieza como una pequeña muesca, con el tiempo se convierte en una hendidura, y esa hendidura, tras miles de años de trabajo incesante, se transforma en la boca de una cueva marina. La cueva de Benagil nació de esta manera, como un vacío tallado por el pulso rítmico y poderoso del océano. Tener una cueva marina es algo relativamente común en costas como la del Algarve. Hay cientos, quizás miles de ellas. Pero lo que eleva a Benagil a la categoría de leyenda es su característica más distintiva: el ojo en su techo, el óculo que la conecta directamente con el cielo. ¿Cómo se formó este agujero casi perfectamente circular? Aquí es donde la historia se vuelve aún más increíble, porque la cueva fue tallada por dos frentes a la vez, desde el exterior por el mar, y desde arriba por la lluvia, en una colaboración geológica de una precisión asombrosa. Mientras el océano excavaba a la base del acantilado, en la superficie, el agua de lluvia también estaba haciendo su trabajo. El agua de lluvia, al absorber dióxido de carbono de la atmósfera, se vuelve ligeramente ácida, formando ácido carbónico. Este ácido, aunque débil, es muy efectivo para disolver la roca caliza.
A lo largo de milenios, el agua se filtró a través de las grietas y fisuras en la parte superior del acantilado, disolviendo lentamente la roca desde adentro hacia afuera y creando una cavidad interna, una especie de burbuja subterránea justo encima de la cueva marina que se estaba formando abajo. Este fenómeno es conocido como karstificación. Llegó un punto en el que los dos procesos, el de abajo y el de arriba, casi se encontraron. La cueva marina crecía hacia adentro y hacia arriba, mientras que la cavidad formada por el agua de lluvia crecía hacia abajo. La capa de roca que los separaba se volvió cada vez más delgada y frágil. Finalmente, debilitada por ambos lados e incapaz de soportar su propio peso, la estructura colapsó. Una estructura geológica tan singular no pasa desapercibida para la vida. La cueva de Benagil, con sus gradientes de luz, sombra y humedad, es un microhábitat maravilloso que alberga una variedad de organismos adaptados a estas condiciones tan particulares. Es un mundo dentro de otro mundo. Empecemos por la arena dorada. La playa interior, protegida del oleaje más fuerte, es un refugio. Su existencia depende de un delicado equilibrio de corrientes que depositan la arena sin llevársela por completo. En esta arena y en las aguas poco profundas que la bañan, pequeños crustáceos como las pulgas de mar y diminutos moluscos bivalvos se entierran para protegerse. Además, los alevines de diversas especies de peces, como sargos y doradas, utilizan la calma de la cueva como una guardería segura, protegidos de los depredadores más grandes que patrullan el mar abierto. Si levantamos la vista hacia las paredes rocosas, la historia de la vida continúa. La zona intermareal, esa franja que queda expuesta durante la marea baja y sumergida durante la marea alta, es un campo de batalla por la supervivencia. Aquí se aferran a la vida lapas con sus conchas cónicas, percebes que filtran el agua y mejillones que forman densas colonias. Anémonas de colores vibrantes se esconden en las grietas, desplegando sus tentáculos venenosos para capturar plancton cuando el agua las cubre. Más arriba, en las paredes constantemente húmedas por el rocío salino, crecen diferentes tipos de algas y líquenes, pintando la roca con tonalidades de verde, naranja y negro, y añadiendo otra capa de color al lienzo geológico. Una de las verdades más profundas sobre la cueva de Benagil es que no es una obra terminada. Es una escultura en proceso. Las mismas fuerzas que la crearon continúan modificándola cada segundo de cada día. La erosión no se ha detenido. Cada ola que rompe, cada gota de lluvia que se filtra, sigue llevándose consigo diminutas partículas de roca. Esto significa que la cueva que vemos hoy no es exactamente la misma que existía hace 100 años, y será diferente dentro de 100 años más. El óculo, con el tiempo, probablemente se ensanchará. Los arcos que definen su estructura se adelgazarán. Es un recordatorio de la naturaleza efímera de todas las maravillas geológicas. Esta naturaleza dinámica también se manifiesta en ciclos mucho más cortos. Visitar la cueva en diferentes momentos del día o del año ofrece experiencias completamente distintas. Durante la marea baja, la playa interior es expansiva y accesible, invitando a la exploración. Durante la marea alta, el agua reclama gran parte de su dominio, lamiendo las paredes y reduciendo el espacio de arena, creando una atmósfera más íntima y dramática. La luz también juega un papel crucial en esta transformación constante. Por la mañana temprano, los rayos de sol entran en ángulo, proyectando largas sombras. Al mediodía, cuando el sol está directamente sobre el óculo, un potente haz de luz cae verticalmente sobre la arena, como un foco celestial. Es un reloj de sol natural que marca el paso del tiempo. El Algar de Benagil es, en definitiva, mucho más que una simple cueva bonita. Es una clase magistral de geología, una lección sobre el poder y la paciencia de la naturaleza. Es el resultado de una improbable conspiración de elementos, una roca vulnerable, un océano tenaz, una lluvia persistente y un colapso afortunado. Nos enseña que las mayores maravillas a menudo no surgen de un maravilloso acto de creación, sino de la interacción lenta y constante de múltiples fuerzas a lo largo de eones. Es un santuario tallado por el agua, iluminado por el sol y habitado por la vida. El mundo está lleno de secretos esperando ser contados, y la cueva de Benagil es, sin duda, una de sus. Hoy nos embarcamos en un viaje a uno de los rincones más espectaculares y remotos del mundo, un lugar donde la paciencia geológica ha creado una obra de arte de dimensiones colosales. Nos vamos al corazón de la Patagonia chilena,
para descubrir un tesoro escondido conocido como las cuevas de mármol. Imaginen esto: paredes de roca sólida que se arremolinan en tonos de azul, gris y blanco, pulidas hasta alcanzar un brillo casi irreal. Y no es una cueva cualquiera, es un laberinto de túneles y cavernas esculpido directamente en mármol puro, bañado por las aguas de un lago tan vasto y de un color tan intenso que desafía toda descripción. Este no es un escenario de fantasía, es un lugar real, y hoy vamos a desentrañar todos sus secretos. Para empezar, ubiquémonos. El lago General Carrera es un gigante de agua dulce. De hecho, es el lago más grande de Chile y el segundo más grande de toda Sudamérica. Con una superficie que supera los 1,850 kilómetros cuadrados, este cuerpo de agua es tan inmenso que su origen y características son un tema maravilloso en sí mismo. Su existencia es un legado directo de las últimas glaciaciones. Imaginen enormes masas de hielo avanzando y retrocediendo, tallando valles profundos y moviendo toneladas de roca. Cuando los glaciares finalmente se retiraron, dejaron atrás esta espectacular cuenca que, con el tiempo, se llenó del agua pura del deshielo. Y el color de esa agua es simplemente extraordinario. No es un azul común. Es un turquesa vibrante, casi lechoso, que parece brillar desde adentro. La explicación a este fenómeno reside en los mismos glaciares que le dieron origen. El agua del lago proviene en gran parte del deshielo de los glaciares del campo de hielo patagónico norte. Esta agua arrastra consigo finísimas partículas de sedimento, producto de la erosión del glaciar sobre la roca. Estas partículas, conocidas como harina de glaciar, son tan ligeras que permanecen suspendidas en el agua. Cuando la luz del sol penetra en el lago, estas partículas dispersan las longitudes de onda azules y verdes de la luz de una manera muy particular, mientras absorben otras. El resultado es el increíble color cian y turquesa que vemos. Es un fenómeno óptico a una escala monumental. Pero la verdadera joya de este lago se encuentra en sus orillas. Aquí, durante miles de años, se ha estado gestando una maravilla geológica: las cuevas de mármol. Lo primero que debemos aclarar es que estas no son cuevas de mármol en el sentido tradicional de la palabra, no son de origen volcánico ni se formaron en tierra firme. Son formaciones de carbonato de calcio, es decir, mármol, que han sido erosionadas por la acción incesante del agua del lago. El proceso comienza hace cientos de millones de años. En esta región existían enormes depósitos de piedra caliza, una roca sedimentaria formada por los esqueletos y conchas de antiguos organismos marinos. Con el tiempo, la inmensa presión y el calor generados por los movimientos de las placas tectónicas transformaron esta piedra caliza. Este proceso, conocido como metamorfismo, recristalizó el carbonato de calcio, compactándolo y convirtiéndolo en mármol puro, una roca mucho más dura y densa. Estos estratos de mármol quedaron expuestos en los acantilados a orillas del naciente lago General Carrera. Aquí es donde entra el segundo actor de nuestra historia, el agua. El agua del lago, aunque visualmente pura, es ligeramente ácida. Esta acidez natural, aunque muy débil, es suficiente para disolver lentamente el carbonato de calcio del mármol. Durante miles y miles de años, el golpeteo constante de las olas y las corrientes del lago ha ido disolviendo y tallando la roca. Es un proceso de erosión química y física que ocurre a un ritmo increíblemente lento. Primero, el agua se filtra en las pequeñas fisuras y grietas del mármol. Lentamente, disuelve la roca, ensanchando estas grietas hasta convertirlas en túneles. Al mismo tiempo, la acción mecánica de las olas, especialmente durante las tormentas, golpea los acantilados, arrancando fragmentos de roca y puliendo las superficies hasta dejarlas lisas y suaves. El resultado es este laberinto de cavernas, columnas y portales que parecen haber sido diseñados por un escultor. Las formaciones más famosas tienen nombres que describen sus formas: la Catedral de Mármol y la Capilla de Mármol. Son estructuras independientes, pequeñas islas de mármol horadadas por el agua, a las que solo se puede acceder en bote. Una de las características más asombrosas de estas cuevas son sus colores. Las paredes no son de un blanco uniforme. Exhiben vetas y remolinos de azules intensos, grises elegantes y blancos puros. Estas variaciones de color se deben a la presencia de diferentes impurezas minerales mezcladas con el carbonato de calcio durante el proceso de metamorfismo. Por ejemplo,
las vetas azules y grises suelen indicar la presencia de grafito. Otras impurezas como la pirita o el cuarzo pueden dar lugar a diferentes tonalidades. Es un lienzo geológico. Pero hay un factor más que influye dramáticamente en la apariencia de las cuevas: el nivel del agua del lago. El nivel del lago General Carrera fluctúa a lo largo del año, dependiendo de las estaciones y del deshielo de los glaciares. En primavera y verano, con el aumento de las temperaturas, el deshielo se intensifica y el nivel del lago sube. En esta época, el agua inunda gran parte de las cuevas, y la luz que se refleja en el fondo turquesa del lago ilumina las bóvedas de mármol desde abajo, creando un espectáculo de luces azules simplemente mágico. Las paredes parecen brillar con luz propia. En cambio, durante el otoño y el invierno, el nivel del agua desciende, dejando al descubierto las bases de las columnas de mármol y revelando la compleja estructura de las cuevas en su totalidad. Se pueden apreciar las marcas del agua a diferentes alturas, un registro visible de los ciclos anuales del lago. Es como si el mismo lugar se transformara por completo 2 veces al año, ofreciendo una experiencia visual completamente diferente. El ecosistema que rodea a este gigante de agua también es notable. Aunque las aguas del lago son extremadamente frías y pobres en nutrientes debido a su origen glaciar, albergan vida adaptada a estas condiciones. Se pueden encontrar diversas especies de peces, como la trucha marrón y la trucha arcoíris, que fueron introducidas, pero que han prosperado en estas aguas. También hay especies nativas, perfectamente adaptadas a este ambiente oligotrófico, es decir, de baja productividad biológica. La exploración de estas cuevas es un recordatorio de la escala de tiempo en la que opera la geología. Cada centímetro de roca pulida, cada túnel y cada columna, representa siglos, incluso milenios, de un trabajo constante y silencioso por parte de la naturaleza. Es un proceso que continúa hoy en día. Con cada ola que golpea la orilla, con cada gota de agua que se filtra en una grieta, la escultura sigue cambiando, sigue evolucionando. Lo que vemos hoy es solo una instantánea en la larguísima vida de esta maravilla natural. Pensemos en la magnitud de las fuerzas implicadas. Por un lado, la fuerza tectónica capaz de transformar lechos marinos en mármol sólido. Por otro, la fuerza paciente y persistente del agua, capaz de disolver esa misma roca sólida para crear formas de una delicadeza increíble. Es la interacción de lo macroscópico y lo microscópico, del poder bruto y la erosión sutil, lo que ha dado lugar a este paisaje único en el mundo. Las cuevas de mármol no son simplemente rocas bonitas en un lago. Son el resultado de una secuencia de eventos naturales extraordinarios. Primero, la sedimentación en un antiguo mar. Luego, el metamorfismo bajo una presión y temperatura inmensas. Después, la formación de un lago masivo por la acción de glaciares. Y finalmente, la erosión química y física, lenta pero implacable, por las aguas ricas en sedimentos de ese mismo lago. Cada color, cada forma, cuenta una parte de esta increíble historia geológica. Visitar este lugar es ser testigo directo del poder artístico de nuestro mundo. Es comprender que los procesos naturales, aunque a menudo lentos e imperceptibles para nosotros, son capaces de crear una belleza que supera cualquier cosa que podamos imaginar. Es un santuario natural esculpido por el tiempo y el agua, un recordatorio de que las mayores maravillas de nuestro mundo a menudo se encuentran donde las fuerzas de la naturaleza han trabajado sin interrupción durante eones. Gracias por acompañarnos en este viaje a un continente cubierto casi por completo de hielo. Un lugar tan vasto y extremo que desafía nuestra comprensión del mundo. Un desierto helado en el extremo del mundo, el lugar más frío, más seco y ventoso de la Tierra. Hoy no vamos a hablar de un simple paraje helado, vamos a embarcarnos en un viaje al continente más misterioso y sorprendente de todos, la Antártida. Un lugar con los glaciares más grandes del mundo, como el glaciar Seller, el Thurston Island y el majestuoso glaciar Alexander. Estas enormes columnas de hielo se alzan en un paisaje blanco que esconde grandes maravillas. Para empezar, hablemos de la escala. Es difícil de visualizar, pero la capa de hielo antártica es colosal. Contiene alrededor del 90% de todo el hielo del mundo y cerca del 70% de toda el agua dulce del mundo. Si esta capa de hielo se derritiera por completo, el nivel del mar en todo el mundo subiría unos increíbles 60 metros. Imaginen las consecuencias.
Pero lo realmente asombroso no es solo lo que vemos en la superficie, sino lo que se esconde debajo. Porque la Antártida no es una simple planicie congelada. Debajo de kilómetros de hielo se encuentra un continente con montañas, valles y llanuras, como cualquier otro. De hecho, allí se encuentra una de las cadenas montañosas más grandes del mundo. Son las montañas Gamburtsev, a veces llamadas las montañas fantasmas. Tienen picos que alcanzan los 3.000 metros de altura, comparables a los Alpes europeos, pero están completamente sepultadas bajo el hielo. Fueron descubiertas usando radares y ondas sísmicas, revelando un paisaje que ningún ojo humano ha visto directamente. Y el misterio no termina ahí. Aislados bajo esta inmensa capa de hielo, existen más de 400 lagos subglaciales. El más famoso es el lago Vostok, uno de los lagos más grandes del mundo, que ha estado sellado y aislado de la atmósfera terrestre durante millones de años. Piensen en ello por un momento. Un ecosistema acuático completo, en total oscuridad, bajo una presión aplastante y a temperaturas bajo cero, que podría albergar formas de vida que no hemos visto jamás. Es uno de los entornos más vírgenes y extremos de nuestro mundo, una verdadera cápsula del tiempo biológica. Ahora, les propongo una paradoja. Si está cubierto de hielo, ¿cómo puede ser un desierto? Suena contradictorio, ¿verdad? Pero la definición de desierto no tiene que ver con la temperatura, sino con la cantidad de precipitación. Y la Antártida es el desierto más grande del mundo porque apenas recibe lluvia o nieve. En el interior del continente, la precipitación anual es menor que en el desierto del Sahara. El aire es tan frío que simplemente no puede retener la humedad. Y si hablamos de su clima, tenemos que hablar de sus vientos. La Antártida es el hogar de los vientos catabáticos. No son brisas comunes, son ríos de aire denso y frío que, impulsados por la gravedad, descienden desde las altas mesetas interiores hacia la costa. Estos vientos pueden alcanzar velocidades de más de 300 kilómetros por hora, más fuertes que muchos huracanes. Son una fuerza de la naturaleza tan poderosa que moldean el paisaje y hacen que la supervivencia sea un desafío constante. Pero quizás el lugar más extraño de este desierto polar son los valles secos de McMurdo. Es una pequeña región de la Antártida que, sorprendentemente, no tiene hielo. Es uno de los lugares más secos de la Tierra, y su paisaje es tan árido y desolado que los científicos lo utilizan como un análogo del planeta Marte. ¿Por qué no hay hielo aquí? Esos feroces vientos catabáticos descienden con tal fuerza que calientan el aire y evaporan cualquier rastro de agua, nieve o hielo, dejando al descubierto un suelo rocoso y estéril que parece de otro mundo. A pesar de estas condiciones tan extremas, la vida no solo existe, sino que prospera de maneras asombrosas, especialmente en las costas y en el océano circundante. Y por supuesto, no podemos hablar de la fauna antártica sin empezar por su habitante más icónico, el pingüino. Existen varias especies, pero el pingüino emperador es el verdadero rey de la resistencia. Es el único animal que se reproduce durante el brutal invierno antártico. Mientras otras especies huyen hacia el norte, ellos viajan tierra adentro para poner un único huevo. El macho se encarga de incubarlo, manteniéndolo sobre sus patas y cubriéndolo con un pliegue de su piel durante más de 2 meses de oscuridad, vientos huracanados y temperaturas que caen por debajo de los 60 grados bajo cero. Durante todo este tiempo, no come nada, sobreviviendo solo con sus reservas de grasa mientras la hembra viaja kilómetros hasta el mar para alimentarse. Es uno de los actos de resistencia y cuidado parental más extraordinarios del reino animal. Pero el océano que rodea el continente es donde la vida realmente explota. Es uno de los ecosistemas marinos más ricos del mundo, y todo gracias a un pequeño héroe, el krill. Estos diminutos crustáceos parecidos a los camarones forman enjambres tan densos y masivos que pueden ser vistos desde el espacio. La biomasa total de krill en el océano austral es mayor que la de todos los seres humanos juntos. Y son la base de toda la cadena alimentaria. Ballenas jorobadas, ballenas azules, focas, pingüinos, albatros, casi todos dependen del krill. Hablando de depredadores, la foca leopardo es uno de los cazadores más formidables del sur. Con su cuerpo esbelto e hidrodinámico, su cabeza reptiliana y una mandíbula llena de dientes afilados, es un depredador perfectamente adaptado para cazar pingüinos y otras focas en las gélidas aguas. Y entre las curiosidades biológicas no podemos dejar de mencionar al pez de hielo antártico. Este increíble animal ha desarrollado una adaptación única para sobrevivir en aguas cuya temperatura está por debajo del punto de congelación del agua dulce.
Su sangre es casi transparente porque carece de hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno y da el color rojo a la sangre en la mayoría de los vertebrados. En su lugar absorbe el oxígeno directamente del agua gélida a través de su piel y sus branquias. Un pez con sangre transparente, una solución evolutiva simplemente brillante. La Antártida no solo nos sorprende con su geología y su fauna, sino también con fenómenos visuales que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Uno de los más espectaculares y extraños son las cataratas de sangre. Imaginen un glaciar de un blanco inmaculado, y de una de sus grietas fluye una cascada de un color rojo intenso, como si el glaciar estuviera sangrando. Durante mucho tiempo fue un misterio, pero la ciencia ha revelado su origen. Debajo del glaciar Taylor existe un lago subglacial atrapado, extremadamente salado y rico en hierro. El agua de este lago, al filtrarse lentamente a través de una fisura, entra en contacto con el oxígeno del aire por primera vez en millones de años. El hierro se oxida instantáneamente, tiñendo el agua de un profundo color rojo óxido. No es sangre, es simple química, pero el efecto visual es absolutamente sobrecogedor. Además, el aire cristalino y lleno de pequeños cristales de hielo crea fenómenos ópticos impresionantes. El polvo de diamante es una nube a nivel del suelo compuesta por diminutos cristales de hielo que brillan bajo el sol, creando un efecto mágico. Así que, como hemos visto, la Antártida es mucho más que un desierto de hielo. Es un continente de montañas fantasma, lagos perdidos en el tiempo, vida que desafía los límites de lo posible y fenómenos que parecen de otro mundo. Es un archivo invaluable de la historia climática de la Tierra, con burbujas de aire atrapadas en su hielo que nos cuentan cómo era la atmósfera hace cientos de miles de años. Es un lugar de ciencia y descubrimiento, protegido por tratados internacionales como una reserva natural dedicada a la paz y a la investigación. Nos recuerda la increíble capacidad de adaptación de la naturaleza y, al mismo tiempo, nuestra propia fragilidad. Es un sistema delicado que está respondiendo rápidamente a los cambios en nuestro mundo, y estudiarlo es fundamental para entender nuestro propio futuro. La Antártida es la última gran frontera salvaje de la Tierra, un lugar que nos inspira asombro y nos invita a ser curiosos. Un recordatorio de que, incluso en los rincones más inhóspitos de nuestro mundo, hay belleza, misterio y una vida que lucha por abrirse paso. Si este viaje por este gigante helado ha sido de su agrado, les invitamos a suscribirse, darle me gusta y activar las notificaciones para estar al tanto de los lugares más asombrosos que rodean nuestro mundo. Una ventana a la deslumbrante a la vida natural y a la fuerza de los elementos que poco conocemos. Gracias por acompañarnos en este viaje.